Bueno, buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos más que bien. Hoy tenía ganas de hablar sobre el trabajo, pero no solamente sobre el trabajo, o sea, normal, sino sobre el trabajo de nuestros sueños, ¿no? Porque yo estos últimos días estuve pensando mucho en esto. Primero porque, sí, bueno, si vienen escuchando este podcast hace bastante, saben que yo eh, estoy tipo mandando currículum a lugares hace muchísimo tiempo, eh, pero lo que tiene es que es mucho más difícil conseguir un trabajo que se acomode a mis horarios de la facultad, porque yo no es que quiero trabajar y dejar de estudiar, sino que quiero hacer las dos cosas por igual. Y la verdad es que es muy difícil encontrar un trabajo que se ajuste a eso, más teniendo en cuenta que en realidad mi facultad no es que vos podés anotarte, bueno, yo voy al turno mañana o voy al turno tarde. No es así, o sea, a vos te ofrecen las materias. O sea, literalmente, ahora en unos días, tipo el 24, publican la oferta de materias y vos ahí tenés que ver cuáles querés y podés hacer. Y son los horarios que te ponen ellos. O sea, vos lo único que podés llegar a elegir es el horario de la parte práctica de la materia, que es una vez por semana. Y ahí sí tenés mucha más oferta horaria. Ahora, de lo que es la parte teórica de la materia, no podés elegir y es lo que te dan. Y normalmente es un solo horario. O sea, no tenés para elegir otras cátedras, por ejemplo. Es una sola cátedra en mi facultad. Por lo menos de la gran mayoría de materias. Entonces, ponele yo, lo que me pasa es, bueno, yo busco trabajo de medio tiempo y mientras no estoy estudiando, yo todavía no sé qué horario voy a tener de la facultad y quizás consigo un trabajo para la tarde y después ahora el 24, por ejemplo, me entero que en realidad la materia se cursa a la tarde. Tipo, y ahí cagué. Y tengo que empezar a buscar para la mañana. Y la verdad, hay muy poco trabajo. Entonces, yo vengo diciendo hace bastante, tipo, y lo dije en el otro episodio sobre el tren pasa solo una vez, le había puesto, que pueden ir a escucharlo, pues está bastante bien ese episodio, que para mí está siendo ya hace años una frustración muy grande el tema de conseguir trabajo, porque también, ponele que yo ahora consigo trabajo y me va bien justo con los horarios de la facultad, pero el cuatrimestre que viene capaz cambia el horario y en vez de, si estaba cursando a la tarde, capaz tengo que cursar a la mañana. Entonces, es como que nada es fijo en esta facultad. Porque no puedo quedarme en un trabajo y dejar de estudiar. O sea, es algo que no es compatible. O sea, prefiero literalmente dejar el trabajo y seguir estudiando. Porque aparte mi carrera es muy larga y no puedo ponerme trabas. Entonces, tengo que seguir con lo que diga mi facultad. Pero yo ya les conté que viene siendo como una frustración muy grande porque primero no consigo nada, tampoco me llaman, porque también hay que tener en cuenta que vos en las páginas cuando mandás currículum, por ejemplo, podés ver cuánta gente se postula. Y al principio es cierto que se postulaban a los trabajos que yo me postulaba como 5.000, 6.000 personas. Y obvio, entre tanta gente es muy difícil que te llamen. Porque quizás mucha gente tiene más cosas que vos, tiene más años de experiencia que vos, tiene un cursito que vos no, tiene un idioma que vos no. Entonces, hay muchas cosas que hacen que tu currículum quizás valga menos entre tanta gente. Porque no estamos hablando de muy poca gente. O sea, 6.000 personas es un montón. Y aparte, lo que tienes es que no van a mirar los 6.000 currículums. O sea, van a ver un par hasta que les convenzan. Tipo, eligen unos cuantos. O sea, ponerle que eligen 10 que le convenzan. Y llaman, hacen entrevistas y el que más les gusta lo toman. O sea, ni siquiera van a mirar los 6.000 currículum. Y ahora lo que pasa es que, bueno, de 6.000 bajamos a 1.000, 1.500, 2.000, que sigue siendo un montón de gente. O sea, es mucho. Y lo que tiene es que hay mucho trabajo de mierda. Y literalmente de mierda. No solamente porque te paguen mal, que eso, bueno, qué sé yo, como que no puedo decir mucho en realidad, te pagan mal, es la verdad, sino que hay mucho trabajo que terminás
a la 1 de la mañana. Y es como que en mi vida, por ejemplo, suponiendo que yo tenga que estudiar, tengo que cursar a la tarde, ¿no? Ponele, salgo de cursar, me voy a trabajar, termino a la 1 de la mañana, pero yo tengo, por ejemplo, una amiga que trabaja de camarera y termina como a la 1 de la mañana, y al día siguiente se levanta a las 12 del mediodía. Y es un tipo de vida que vos te levantás a las 12 del mediodía, ¿qué haces? ¿Desayunás o almorzás? Tendrías que, o sea, para mí, lo que yo estudio, tenés que sentarte a leer, porque es la gracia de estudiar literatura. O sea, tenés que leer un montón. Y con la cabeza quemada no lo podés hacer. Entonces, hay mucho trabajo obvio, en restaurante, porque fletan a la mierda a todo el mundo todo el tiempo. Entonces siempre vas a conseguir, pero lo que tiene es eso, que terminan a la 1 de la mañana y yo es un trabajo que, por ejemplo, no estoy dispuesta a hacer. Lo mismo me pasa con los trabajos que son muy lejos. O sea, hay trabajos cerca que yo me puedo movilizar, que me puedo tomar un colectivo, pero hay trabajos que tengo 1 hora de viaje y es algo que en el fondo me termina perjudicando. ¿Por qué? Porque primero no sé a qué hora saldría de la facultad. O sea, yo hoy no tengo el horario. Y después, o sea, 1 hora de viaje es 1 hora que yo pierdo de estudio. Entonces tiene que ser algo que como máximo 40 minutos tenga de viaje. Entonces hay mucho trabajo en retiro. Que desde mi casa, no les voy a decir dónde es mi casa, pero desde mi casa es mucho viaje, muchísimo viaje. Otra cosa que también sale en Parque Patricios, que también es lejísimos, o sea, es prácticamente imposible conseguir un trabajo que se acomode a las cosas que yo quiero, porque también es eso, yo no me voy a mandar a un trabajo para estar un mes y después decir, no, la verdad no quiero, porque no estoy sumando experiencia real en un mes. Y aparte también es un mes que la terminaría pasando como el culo y no es algo que tenga ganas de pasar. Y ahora, sacando todo esto, ¿no? Que yo sigo mandando, sigo siendo persistente con estas cosas, me levanto a la mañana temprano, me fijo si hay algo nuevo, a la tarde vuelvo a mirar, a la noche vuelvo a mirar, y así son todos los días de mi vida, a ver si hay algo. Pero al mismo tiempo, que en realidad no es que yo quería este episodio hablar sobre el trabajo de tus sueños o el trabajo en general, sino que tenía ganas de hablar sobre crear contenido. Porque es algo que yo estoy haciendo. En realidad es algo que bueno, hay que ver quienes lo sepan y quienes no, pero yo en realidad empecé a hacer videitos en YouTube. No me acuerdo si en el 2020 o en el 2021, o sea, hace bastante tiempo, cuando yo no sabía nada de nada. O sea, yo esto igual lo conté en el episodio YouTube, así que también lo pueden ir a escuchar, que ahí hablo un poco de toda, toda mi historia con este temita de YouTube. Pero yo vengo hace bastante, y yo en realidad, algo que digo en ese episodio, por ejemplo, es que yo empecé a hacer videos solamente porque tenía ganas de aprender a editar. O sea, de agarrar un editor y decir, bueno, yo puedo hacer esto, no sé qué. Y al principio yo esas cosas que terminaba editando, o sea, me grababa a mí haciendo una pelotudez y la editaba, que era el proceso que más me gustaba hacer. Y lo terminaba subiendo, tipo, hay una opción que vos podés ponerla en privado, pero que si vos compartís el link, la otra persona lo puede ver. Bueno, yo lo hacía así y se lo iba pasando a mis amigos de esa época. Y nada, y hubo un día que yo dije, bueno, lo voy a poner en público, todo, porque puedo y quiero. Bueno, ahí encontré y el primer video que subí fue el 23 de mayo del 2020. O sea, y yo para que se den una idea, en realidad me dieron ganas de aprender a editar, porque yo en el 2020, o sea, arrancó la cuarentena en marzo, y yo, bueno, está bien, empecé a estudiar, o sea, en mi casa, tenía las clases por Zoom, todo, y en el tiempo libre, que era mucho, ya llegó un punto que no sabía qué chota hacer, o sea, me la había pasado pintando, o sea, pinté un montón de cosas, hice dibujos, yo que encima no sé dibujar, pero descargaba toda esa creatividad interna que yo tenía en eso, y llegó un punto que no tenía más nada para pintar. Entonces dije, bueno, o sea, quiero hacer algo que también tenga creatividad, que yo tenga que usar la creatividad, cosa que es algo que yo siempre tuve temitas con la creatividad, porque nada, a mí en el colegio que iba me terminaron suprimiendo la creatividad porque no tenía ni una materia donde yo tenga que generar algo, que crear algo.
Entonces como que es algo que por mucho tiempo yo no exploré la creatividad. Y yo subí el primer video en el 2020 y desde el 2020, o sea, del 23 de mayo del 2020 hasta el... ¿Qué fue? 17 de junio del 2021, o sea, hubo bastante tiempo, que igual también tengamos en cuenta que yo hubo momentos donde dejé de hacer videos, después volví, después dejé, después volví, después dejé, pero era por un tema que yo ya lo estaba poniendo público y me daba como vergüenza que vean lo que yo estaba haciendo, porque aparte eran pelotudeces, yo les juro eran pelotudeces. Pero en el momento que yo empiezo a hacer eso, me doy cuenta que es algo que yo disfruto mucho hacer, no solamente el editar, sino el grabar, el subir, o sea, todo el proceso de hacer un video en YouTube era algo que a mí me copaba. Y desde ese momento me di cuenta que en realidad me gustaba mucho hacer eso. El tema es que al mismo tiempo yo sabía que era muy difícil hacerlo, más si a mí me daba vergüenza lo que yo estaba haciendo. Entonces yo tuve como un parate bastante grande, pero en realidad acá como YouTube no es muy parámetro de lo que realmente fue, pero yo creo que había dejado de subir videos ese 17 de junio del 2021 y yo del 2022, no me acuerdo en qué mes, empecé con el podcast, que es algo que también en el 2020 yo tenía ganas de hacer, porque me pasaba que yo hablaba mucho con mi mejor amigo Mateo, que si está escuchando esto le mando un beso, y teníamos charlas que eran, o sea, sobre temas que yo he hablado en el podcast. Y lo que a mí me copaba era eso, que nosotros nos mandábamos audios, tipo miles de audios eternos, y charlábamos de un montón de cosas así. Y yo dije, a mí me encanta hablar. Me di cuenta. Y me encanta hablar de cosas así. Y me encanta grabarme y hablar, tipo, no necesariamente escucharme, pero digo, me encanta grabarme y hablar. Entonces, siempre tuve también, desde ese momento, el deseo de hacer un podcast. El tema es que no me animaba, tampoco sabía cómo se hacía, o sea, yo no tenía ni idea de nada. Hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Para hacerlo tengo que buscar información, tengo que ver algún quizá videito en YouTube sobre cómo hacer un podcast. Y lo busqué, lo encontré y lo empecé. Porque en realidad no hay nada que me esté parando para hacer un podcast. Aparte yo en esa época no se hacía tanto el grabarse como si fuese, no sé, Vorterix, Luzu TV, Olga, para darles ejemplos, pero no sé, yo porque si nombro quizás los podcasts que escucho yo no los conozcan, porque son en su mayoría en inglés, pero se graban ellos también hablando. En la época que yo empecé no era lo común grabarse, o sea, con el podcast. En términos podcast, no te digo programa de radio porque esto no es lo mismo, pero en términos podcast no se estilaba grabar todavía. Entonces era algo que, bueno, también no estoy mostrando mi cara, o sea, que era que quizás algo que al principio me incomodaba mucho. Entonces dije, bueno, lo hago. O sea, no pierdo nada y me copó. O sea, me encantó hacerlo. Y ya llegando a final del año pasado, yo me había planteado, bueno, tengo que hacer un parate con el podcast, tengo que hacer unos meses sin grabar porque uno termina quemando esa creatividad. Llega un punto que como que decís, no sé de qué hablar, que en realidad tenés miles de cosas para hablar porque se pueden dar cuenta que yo desde que paré y volví, o sea que me tomé como las vacaciones, entre comillas, y volví, no me quedé sin episodio para grabar. La única vez que no pude subir fue porque tenía que rendir un parcial, que tenía que estudiar una banda, y no tenía el tiempo como para sentarme y grabar tipo el episodio, editarlo, subirlo, lo que sea. Entonces solamente esa vez en el año no hubo, creo, si no me equivoco. O sea, es la única que me acuerdo. Pero siempre tuve algo para hablar. Y me pasa que pasan las semanas y siempre encuentro algo nuevo para hablar. El tema está en que también al mismo tiempo en diciembre yo decía, bueno, yo tengo ganas de hacer videos en YouTube hablando sobre lo que más estoy haciendo ahora, que es leer. Aparte de que yo estoy mirando mucho video en YouTube sobre gente que habla sobre libros, que recomienda libros, que esto, todo relacionado a la literatura. Dije, es algo que a mí me gusta, o sea, es algo que no me daría vergüenza dar la cara, porque no es que yo estoy haciendo o sea, que estoy pelotudeando como eran los primeros videos, sino que en realidad la gente que lo mire es porque le va a interesar
de lo que estoy hablando, no ver mi cara. O sea, mi cara es como el segundo tema. O sea, lo primero es el libro y lo que yo estoy diciendo sobre el libro, o el libro que estoy recomendando. Eso es lo principal, no importa la cara que tengas. Entonces dije, bueno, es algo que me copa, que hay algo interno que yo tengo que hacer, que es leer y, no sé, planear una reseña o algo así, y al mismo tiempo edito. O sea, porque, honestamente, los episodios que yo los subo a YouTube del podcast, que uno tiene que editar, yo edito con el Premiere, no tiene que hacer un laburo de la puta madre. O sea, si hay alguien que sepa de lo que estoy hablando, o sea, vos tenés que armar una secuencia, poner el audio, el logo del podcast y ya está. O sea, le ajustás el tiempo que tiene que durar, ajustás la imagen a la pantalla y ya está. O sea, son 5 minutos literalmente. O sea, y puedo tardar si se me traba la computadora, nada más. Después es una pelotudez y no requiere creatividad para hacerlo. Entonces dije, bueno, es algo que me va a sumar. Y es algo que puedo probar a hacer. Y desde ese momento que yo empecé, tengo un podcast. Y ahora estoy subiendo videos a YouTube hablando sobre libros. Y lo que me pasa es que, obvio, a mí me encanta hacer esto. O sea, y lo sigo haciendo aunque no gane plata porque me gusta. El tema está en qué tan sostenible en el tiempo es hacer algo que no me está dando plata. Y es hacer algo que me está sacando mucho tiempo. Porque yo les soy honesta, yo puedo grabar, yo los episodios del podcast, ya saben, no los edito porque me parece como que es más, no sé, me gusta más que sea sin edición el podcast. O sea, si escuchan cualquiera se van a dar cuenta que hay un montón que están editados los audios o que dicen 500 millones de veces lo mismo y eligen la que mejor queda. Yo no me gusta hacer eso. Prefiero que sea así, 100% natural y que se escuchen los ruidos y que yo tenga que quizás pausar porque el ruido es muy fuerte. Pero es algo que honestamente me lleva en un día sentarme tipo entre 30 y 40 minutos hablando sin parar. Y ahora tengo que parar porque hay ruido. Que, a ver, en esos entre 30 y 40 minutos que yo estoy hablando sin parar, muchas veces a mí me pasa que yo igual grabo a la mañana, que no hay movimiento y no debería haber movimiento en el edificio, porque en este departamento en el que vivo se escucha todo. Entonces hay veces que tengo que parar y ahí se pierden muchas veces entre 5 y 10 minutos. Entonces yo termino estando probablemente 1 hora para grabar un episodio. Después lo tengo que poner en el Premiere, editar, lo que eso a mí me toma 5 minutos, pero al final para que se exporte el video me tarda como 15 minutos. Después lo tengo que subir, pensar que le voy a poner en la descripción, subirlo a YouTube, que eso tarda porque tengo un internet pedorro. Pero bueno, ahí cuando ya terminó, que se está subiendo, ya puedo hacer otra cosa de mi vida. Pero que tarde ese tiempo, subirlo a Spotify. Y lo que... Sí, yo ahí estoy hablando de tiempo en términos de, bueno, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero en realidad lo que lleva más tiempo es la parte creativa, es la parte de, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Y encima ahora a mí se me ocurrió que quizás era una muy buena idea hacerle un Instagram al podcast, que de paso vayan a seguirme en ese Instagram, porque ahí es donde pongo todas las dinámicas, donde pongo preguntas, donde subo reels, que eso me toma quizás 1 horita editarlo, 40 minutos quizás, depende del día, que me toma tiempo, pero tengo que hacerlo porque digo, bueno, si yo quiero generar algún ingreso en algún momento, tengo que hacer que esto se viralice de alguna manera. Entonces yo sé que de esa manera quizás le llegue a un poco más de gente, pero lleva tiempo también. Entonces, y no dije el Instagram, que es @b, o sea, B larga C, podcast _, si lo buscan así, tipo BC Podcast, les va a aparecer al toque seguro. Entonces nada, síganme ahí. Pero es lo que digo, pensar de qué carajo voy a hablar lleva tiempo.
Y es un tiempo que no lo puedo contabilizar. No es lo mismo que decir, bueno, yo estoy 15 minutos con el video que se exporta, 1 hora grabando el episodio, no sé qué. No es algo que uno pueda contabilizar el tiempo que uno pasa pensando en, bueno, ¿de qué hablo esta semana? Es algo que no lo puedo contabilizar y aparte es algo que surge. Quizás en un momento digo, bueno, como me pasó estos últimos días, se me ocurrieron 2 ideas. Bueno, grabo primero una y después la otra. Ya después pienso a ver qué tengo ganas de hablar en el próximo, que me va a llegar. Pero hay veces que llega una idea, hay veces que llegan 2, hay veces que no llega nada. Y tenés que inventar a ver qué sale. Y eso es también parte del trabajo. Y es un tiempo que no lo puedo contabilizar. Y lo que me pasa con YouTube es que sí, yo puedo estar 1 hora editando un video. Que después en el final son, no sé, 15, 20 minutos, depende del video. Pero yo estoy 1 hora fácil con la edición del video. Primero porque aparte se me traba la computadora. Y segundo porque no soy Flash. O sea, yo no soy sumamente veloz. O sea, todavía estoy aprendiendo. Entonces como que, no sé. Y también me pasa que llega un punto que yo tengo que estudiar, tengo que hacer el podcast, tengo que hacer los videos en YouTube. Y para hacer los videos en YouTube, yo tengo que leer. Y a mí me pasa, que esto igual lo tengo que tratar en terapia, que hay veces que cuando no me siento bien emocionalmente, no puedo leer. Y me pasa con la facultad y me pasa con YouTube. No sé por qué. No sé por qué funciona así. O sea, como que en mi cabeza no se puede tomar ni 5 minutos para leer. O sea, y no funcionó. Y eso me saca tiempo. Y es lo que a mí me pasó con el último video. Yo esta última semana no subí video porque no me podía sentar a leer el libro. O sea, y no porque el libro se aburrió, porque el libro me encantó, sino porque no me podía sentar. Y ahora yo, por ejemplo, estoy leyendo Harry Potter, lo estoy leyendo hace como un mes este libro, y no me puedo sentar a leerlo. O sea, y no es que hoy estoy mal, sino que también el libro se me está haciendo como muy pesado, pero es un libro que quiero terminar de leer. Pero yo también al mismo tiempo soy una persona que no puede leer 500 libros al mismo tiempo. Aparte que no me gusta. Entonces, para terminar o sea, para hacer un video que tengo pensado, que es un reading blog de 3 libros, tengo que terminar Harry Potter. Y me está costando un montón terminarlo. Y al mismo tiempo llega un punto, o sea, trabajar, porque yo lo considero un trabajo ya hoy, aunque no me paguen, generar contenido en YouTube sobre libros lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Está bien, yo puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Este último fue una reseña, es un libro corto, me puede tomar 3 días máximo leerlo, que es en realidad, si lo pongo en términos de cuánto tardé, o sea, sentándome a leer, fueron 3 días, pero no siempre uno tiene libros cortos, y tampoco garpa que tu canal de YouTube sea todo reseñas, aparte que no me gusta. Pero ponele, el video anterior fue un wrap-up, que es como todos los libros que leí hasta ahora, y obvio, yo para hacer ese video tuve que llegar a la mitad de año para hacerlo. O sea, puedo hacer uno por mes, pero en realidad yo por mes quizás leo 2 libros, entonces no me sirve, no es rentable hacer un video de eso. Después se me había ocurrido de la nada hablar sobre los tipos de lectores y ahí tengo otro video. Después hice un reading blog. Y lo que a mí me pasa es que como yo sé que los libros son carísimos, no puedo estar comprándome 500 millones de libros, menos si no estoy cobrando por hacer esto. Es más difícil todavía. Entonces, se me ocurrió que era buena idea. Bueno, no tengo plata. Y bueno, te hablo de los libros que yo quiero leer, que tengo una lista de como casi 200 libros. Entonces, puedo hablar de 500 millones de cosas y de las cosas que a mí me interesan. Y quizás hablar de libros que no se hablan tanto. Y presentar libros de los que no se habla tanto, que no son conocidos. Entonces, yo también de esa manera le doy la oportunidad a la gente que me ve de conocer más libros. Y quizás a alguno le interesa, a otro no lo conocían, lo que sea. El tema es que, bueno, pasa eso, llega un punto que también hacer un video lleva, incluso para mí lleva más tiempo de creatividad que el podcast. O sea, sí, hacer un video, lo que yo puedo tomar como tiempo es la hora que estoy editando el video, y quizás los 15 minutos que estoy editando la miniatura, porque también las miniaturas las hago con Canva, que es una pelotudez usarlo, porque todavía no estoy para aprender a usar Photoshop.
Entonces, tardo 15 minutos, la verdad. Pero lo que más tiempo lleva es esa parte creativa, y es una cosa que no sé, o sea, lo que a mí me pasa es eso, que yo lo estoy empezando a tomar como un trabajo y quiero cumplir como un trabajo, porque si uno sube 2 videos por semana, YouTube te muestra más con el paso del tiempo. Te muestra más. Y que te muestre más implica, bueno, quizás llego a cumplir todos los requisitos que necesito para poder cobrar. O sea, para que se den una idea, yo tengo públicos, no sé si lo puedo ver desde acá, o sí, no sé. O sea, yo tengo ya de entrada 50 videos que son el podcast. Tipo 50 videos. Ahí dice, tengo en total 75 videos. Esos 75 videos yo no les puedo explicar, si yo tuviera la monetización, lo bien que me vendría. Son 75 videos, o sea, obvio, no es lo mismo clavarte un episodio de un podcast que dura 39 minutos, 42 minutos, que ver un video de 13, que son los últimos dos que veo acá, de 13 minutos, porque no sé cómo funciona en esos términos la monetización, o sea, también tiene que ver con cuánto tiempo uno se queda mirando. Pero yo que tengo 75 videos, aunque sea ver una monedita, o sea, y yo acá, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo que pensaba, todo esto en realidad se me vino a la cabeza por lo que está pasando en Estados Unidos con la huelga de actores, que por si no tienen mucha idea, no es solamente de actores, o sea, hay actores, hay mucha gente que trabaja, que está afiliada a este sindicato, que trabaja en la creación de películas y series. Y no es necesariamente un actor, es gente que quizás está detrás de cámara y que sus salarios obvios son menores que los de los actores. Pero es un trabajo de igual manera, o sea, y cobran de igual manera. Y se me vino todo esto a la mente porque todo lo que está pasando con los actores, muy resumido les voy a hacer, es que están haciendo la huelga porque no están viendo ningún tipo de ingreso por las plataformas. O sea, ellos graban una película, por ejemplo, la publican o sea, la ponen en el cine, dura un mes o 2 meses, depende, y de ahí pasa a las plataformas tipo Netflix, HBO, Amazon, lo que sea, y no ven un mango, o sea, no ven plata de eso. Toda la plata se la lleva el productor, o sea, productor en el sentido de si fue Amazon, si fue HBO, si fue Netflix, la empresa esa es la que se lleva la plata. Porque la empresa es la que ve, o sea, la que la gente va y mira la película cuando se le canta, tipo, y eso genera un ingreso. Y todos esos ingresos no se lo están llevando ni los actores, no sé si los directores, la gente que trabaja detrás de cámara, o sea, no se la está llevando nadie esa plata, solamente estas empresas. Y yo pensaba, ¿no? ¿Y qué pasa con YouTube? YouTube no es lo mismo, porque YouTube es una plataforma que trabaja con anuncios que bueno, Netflix no tiene, HBO no tiene, Amazon no tiene. Acá se trabaja con anuncios. Y vos tenés que llegar a determinado requisito para que ellos evalúen si darte la monetización o no. Entonces, son requisitos que, yo les digo la verdad, llegando a 75 videos subidos, es difícil llegar y no tener 1000 videos subidos, que es un montón de contenido si uno lo piensa. Es muchísimo. Y yo recién tengo 145 suscriptores y tenés que llegar a 1000. Y es algo que es muy difícil y que lleva muchísimo tiempo. Y yo te entiendo que también, por un lado, tiene que ver con que vos te rompas el orto, o sea, que labures y labures y labures. Pero yo lo estoy haciendo y yo no estoy viendo nada todavía. Y yo necesito, o sea, y no soy solamente yo, digo todos los mini, porque somos mini, creadores que recién empiezan, no ven nada. Y andás a ver cuándo lo van a ver. Y esto es por cómo se maneja la empresa. O sea, yo, de alguna manera, termino siendo esclava de esta empresa, de YouTube.
Y me manejo como a YouTube le gusta. Si a YouTube le gusta que yo suba 2 videos por semana, bueno, subo 2 videos por semana, que es el podcast y los videos que yo hago sobre libros. ¿Le gusta que lo suba a tal hora porque lo muestra más? Bueno, lo subo a tal hora, me manejo los días que a vos te gustan. O sea, hago todo lo que a YouTube le gusta. Y de igual manera, andás a ver cuándo voy a ver un peso con esto. Yo también por esa razón se me había ocurrido hace bastante, o sea, creo que fue este año, a principio de año, hacer un cafecito para que el que quiera aportar para el podcast, que fue antes de hacer los videos de YouTube, que aporte, porque yo con Spotify o sea, yo ni siquiera les hablo de Spotify porque ni siquiera sé cómo funciona. O sea, ya de entrada les digo, no sé, no entiendo, ni siquiera sé si se puede hacer plata desde Spotify. Desconozco. Entonces, yo les hablo de lo que sé. De Spotify desconozco, entonces ni voy a hablar, pero de YouTube sé cómo funciona. Y yo siento que estoy haciendo, yo la verdad son videos que realmente les digo, y con una mano en el corazón, son videos que yo miraría. Y son videos que, está bien, no tienen la calidad que pueden llegar a tener los videos de la gente que miro yo, que tiene miles y miles y miles de suscriptores más, que cobran, que hacen esto, que hacen lo otro. No tienen la misma calidad en cuanto a imagen y sonido, pero el tipo de contenido es exactamente el mismo. Y yo no creo que mi contenido, o sea, en términos de contenido, sea menos que el de ellos. Ni tampoco creo que sea más. Pero sí siento que está a la altura. Y eso en realidad es lo que debería valer. Ahora, yo te entiendo que ver un video que se escucha como el culo y no te dan muchas ganas. Pero, o sea, ¿cómo hago yo sin tener nada para mejorar la calidad? Es algo que no se puede hacer. Entonces, lo que a mí me pasa es eso. Yo estoy creando contenido, estoy siendo sumamente creativa, estoy explotando mi creatividad de manera gratuita. Y llega, o sea, yo porque con todo esto de la huelga me puse a pensarlo, pero si no, no lo pensaba. Tipo, no me ponía a cuestionar a ver qué onda esto. Pero es la realidad. Yo estoy haciendo contenido gratuito. Un contenido también, creo yo, distinto porque... O sea, no para que se entienda, por lo menos los videos que miro yo, de gente que hace lo mismo que yo, no hablan de los mismos libros que yo. Quizás hablan de libros que están tipo de moda en TikTok, que son más virales hoy, pero son libros con los que yo, por lo que vi en sinopsis muchas veces, no me siento identificada. Y no creo ser la única persona que no se siente identificada. A mí, yo soy muy fanática de los clásicos literarios y es algo de lo que por lo menos no veo que se hable. Entonces dije, bueno, yo voy a hablar de los clásicos literarios. O sea, yo vengo a llenar ese espacio vacío de contenido. Yo vengo a hablar de libros de los que no se habla tanto, que son buenísimos también. Libros distintos, libros de otros géneros, porque yo creo que hoy lo que más se habla es de libros tipo de romance y comedia romántica. Y yo la verdad, hasta ahora, en lo que va del año y de mi vida, leí uno solo de ese estilo. Y ni siquiera es uno tan conocido como los que se nombran. Entonces, también hice un video sobre ese libro, que para los números que yo suelo tener está bastante bien. Pero no sé, es como que a mí me encanta hacerlo y lo voy a seguir haciendo, no lo voy a dejar de hacer. Pero al mismo tiempo me duele que se maneje de esa forma YouTube. Porque... No, o sea, no sé, tampoco se me ocurriría una forma de hacer que esto mejore porque no, la verdad hay cosas que llega a un punto que desconozco, pero no sé, que no sea tanto, porque no solamente es el número de suscriptores, sino es el número de horas, la cantidad de horas de visitas. Por eso también yo dije, bueno, voy a empezar a subir el podcast porque dura 40 minutos y si alguien lo escucha entero ya a mí me sube un montón. 40 minutos, no es lo mismo 40 minutos que un video de 13 o de 10, por ejemplo. Entonces, no sé. O sea, a mí me encantaría que bajen la cantidad de suscriptores que
que bajen el tiempo de las horas, pero es algo que no van a hacer. Es algo que no van a hacer, y por algo no lo van a hacer, por cosas que yo desconozco. Porque también, si uno se pone a pensar, ¿no? en los youtubers conocidos de cualquier tipo de contenido, da lo mismo, tienen una cantidad que yo considero abismal de suscriptores. Y yo creo que en realidad, por ejemplo, hoy, si a mí me dieran la monetización, no cobraría ni en pedo lo mismo que ellos, pero por lo menos algo cobraría. Y ese algo, aunque sea mínimo, me serviría o para comprarme un micrófono o para quizás, no sé, en algún momento cambiar el celular y tener uno mejor, porque comprar una cámara ni les digo porque es carísimo, pero de a poco ir mejorando la calidad para que sea un poco más visible el canal. O sea, en realidad visible no, mirable, porque yo entiendo a la gente que quizás dice, ay no, pero esto se debe escuchar como el culo o se debe ver como el culo, que igual yo creo que la calidad no es tan mala. O sea, he visto videos peores, pero esas cosas mínimas ayudan. Porque también, o sea, para cobrar, vas a cobrar más si tenés más suscriptores o más gente que te mire los videos. Yo, que tengo tan poco, no cobraría eso. Pero por lo menos es algo que serviría, porque yo estoy trabajando para YouTube. Y lo digo real, o sea, yo estoy poniendo muchas horas de mi vida en esto. Y es algo que yo quiero trabajar de esto. Tipo, me di cuenta ahora pensando en esto, ¿no? O sea, bueno, no estoy cobrando, pero es algo que me gustaría cobrar por tipo, y trabajar y cumplir y tomármelo como un trabajo, sí. Pensaba yo, o sea, sí, real quiero dedicarme a esto. Quiero cobrar por hacer esto, porque yo siento que vale la pena lo que hago. Entonces, no sé. Al mismo tiempo yo pienso, bueno, o sea, no sé cuándo va a ser el día que yo tenga mi primer centavo de dólar por YouTube. Y al mismo tiempo yo tengo que buscar trabajo porque no sé cuándo va a ser eso, tampoco sé cuándo lo voy a conseguir trabajo, pero el día que pase eso, si yo todavía no estoy cobrando nada con YouTube, voy a tener menos tiempo para YouTube. Y es algo que no quiero dejar, porque es algo que realmente disfruto. Digo, y esto también me llevó a pensar en qué es a lo que yo me quiero dedicar realmente en la vida. Que yo siempre les dije acá que siempre quise ser escritora, pero que también sé que es muy difícil ser escritor. O sea, obvio, en el sentido de que, bueno, ya de entrada es difícil escribir. Es muy difícil poner toda la creatividad en un libro, escribir bien, que te guste lo que estás escribiendo y demás, pero también es muy difícil toda la parte de publicar. Y es más difícil si no te conoce nadie. Entonces yo al mismo tiempo pensaba, bueno, YouTube me va a terminar sirviendo para el día de mañana. Me conozco una cantidad de gente que quizás tenga ganas de leer un libro mío. Y yo no tenga tantos problemas a la hora de querer publicarlo. Porque, obvio, lo puedes publicar por una editorial independiente, lo puedes hacer todo vos incluso, pero es muchísima plata la que requiere. En cambio, si vos le vendes el derecho del libro a una editorial, te ahorrás un montón de plata y de tiempo, y aparte vas probablemente a tener un buen producto. No digo, o sea, no digo que la editorial independiente sea malo el producto final, sino que es distinto, pero para que te compre el derecho a la editorial, o tenés que ser conocido, o el libro tiene que ser algo que la editorial quede fascinada, y es todo muy complicado. Entonces yo pensaba, bueno, antes de empezar con YouTube, ¿no? Por ejemplo, pensaba, bueno, yo estudio letras, me instruyo en todo lo que necesito, ejerzo la docencia y quizás algún día publico un libro, quizás no. O sea, yo sé cómo es el mundo. Porque también uno no puede vivir de la fantasía de lo que quiere hacer. Primero que uno también para poder cumplir la fantasía tiene que moverse. O sea, no va a llegar de la nada. Pero... Ay. Bueno, tuve que frenar porque se vinieron los ruidos de vuelta. Pero lo que estaba diciendo es esto. O sea...
uno no puede vivir en la fantasía de lo que le gustaría hacer, porque primero, o sea, te tenés que mover y al mismo tiempo tenés que vivir en la realidad. Por eso yo también pensaba en esto de la docencia, pero al mismo tiempo yo digo, también está YouTube en el mientras tanto, porque yo la verdad, les digo honestamente, no sé cuándo me voy a recibir. Cada vez siento que la vida me la hace un poco más difícil con muchas cosas, que es como que si me pongo a hablar acá, el episodio queda de 1 hora, pero me la pone un poco más difícil para recibirme cuando yo quisiera. También no es solamente la vida, sino la facultad. Entonces no sé cuándo me voy a recibir y en el mientras tanto tengo que hacer algo. Y para mí esto es una forma para empezar a hacerme, no sé, un poco más conocida, que alguien me conozca y quizás alguien se interese por lo que yo tenga para decir o tenga para opinar o lo que sea. Pero bueno, yo sé que al mismo tiempo es algo que lleva tiempo. Y no sé. Es como que me encanta por un lado hacerlo, pero por el otro siento como que llega un punto que es muy difícil hacerlo y seguir sin ver nada. Porque yo empecé literalmente en enero de este año a subir videos con mi cara. Y sé que mucha gente le tomó muchísimo tiempo, le tomó años. Hay gente que no, gente que lo hizo mucho más rápido no sé, porque es así YouTube y es así el público de YouTube. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, ya estamos en julio. Hoy que estoy grabando esto es 19 de julio. Y digo, hasta ahora, o sea, para mí es un montón igual, ¿no? Pero para YouTube no es nada. Ese es el tema. Yo tengo 145 suscriptores que ni siquiera en mi vida me imaginé que podía llegar a tener. O sea, yo pensaba, incluso me pasó con el primer video ese que subí sobre todos los libros que leí en el 2022, que yo lo subí y al toque había llegado a las 100 visitas, que yo dije, arre, o sea, ¿de dónde salió la gente que está mirando esto? Tipo, qué raro. Y hoy creo que ese video tiene como 200 y pico de views. Y eso es lo que para mí, que recién empiezo, me pareció como bastante, no sé, raro. Pero al mismo tiempo, en términos de que ya estamos en julio, yo necesito que el canal siga creciendo. Está bien, me queda todavía la segunda mitad del año. Puede pasar cualquier cosa en la segunda mitad del año. Pero necesito que crezca, que se mueva. Porque si yo me voy a quedar estancada acá, es más difícil seguir creando contenido. O sea, yo la verdad les digo, muchas veces podemos escuchar a gente conocida, recontra famosa, que cobra un montón de guita, decir que le cuesta hacer contenido. Y yo lo entiendo hoy. Y más todavía si no ganás plata. O sea, es una mierda porque yo me estoy explotando la creatividad para no ver nada. Para ver un par de numeritos nada más. Porque es lo único que puedo ver, lo único que puedo, no sé, que noto el cambio quizás, con unos numeritos. Que no son numeritos en la cuenta del banco, chicos, son numeritos en YouTube, que no es lo mismo. Entonces, imagínense, o sea, yo sí entiendo que es difícil crear contenido. Y también entiendo que debe ser difícil crear contenido cuando tenés una marca que te está rompiendo las pelotas, que quizás no le gusta 100% cómo haces el video, entonces vos preparaste un video para el sponsor y el sponsor dice, ay, no me gusta, y lo tenés que hacer de vuelta. Entonces ahí te entiendo que es difícil también. Ambos lados son muy difíciles. Pero yo prefiero hoy, desde mi pequeño lugar, que me rompa las pelotas un sponsor, a no ver nada, a no ver un peso. Pero nada, es como que quería sacar eso de mi cabeza porque me estaba torturando ya estos pensamientos. Así que nada, y voy a, para terminar, leer que yo les pedí, que lo vuelvo a recordar, vayan a seguirme al Instagram de BC Podcast, que ahí yo les voy a poner todo lo que necesitan saber.
Y puse en el mío también principal, por si hay gente todavía que no me sigue, les pedí que me digan cuál era el trabajo de sus sueños. Y yo destaqué 2 respuestas que me parecieron geniales, porque una viene con la rama de lo que yo venía hablando, y la otra me gustó, primero porque me la dijo mi amigo, Mateo, y segundo porque es algo que también pasa. Es algo que también pasa y creo yo que también tenemos que ser conscientes de esto. Primero, la primera fue que una persona me puso que quiere ser músico y encima entre paréntesis me pone vivir en la calle. Y yo digo, viene de la mano con lo que yo venía hablando, porque ser músico también es crear algún tipo de contenido. Y también la industria musical es muy difícil. Yo, por ejemplo, mis primos, que no sé si estarán escuchando esto, pero si lo están escuchando les mando un beso, son músicos, hicieron música, tienen en el canal de YouTube varios temas suyos, pero también yo, viéndolo desde afuera, y las cosas que ellos me han contado, es muy difícil hacer música. Es muy difícil ganar plata con la música, es muy difícil bancarte todas las que te puedas imaginar por hacer música. Y también, o sea, hacer algo que valga la pena, porque también es eso, o sea, yo creo que es muy similar a todo lo que venía hablando. Es un trabajo que al principio, como YouTube, no vas a ver un mango. Es un trabajo que necesitas mucho tiempo, mucha dedicación, mucha paciencia, igual que YouTube, y te estás vendiendo una industria, que es la industria musical, y acá es YouTube, para ver si algún día generas un ingreso. O sea, es algo que es imposible pensarlo, igual que YouTube, sin tener un trabajo en paralelo. Por lo menos hasta que, no sé, veas algún ingreso de algo con lo que haces, o sea videos de YouTube o la música. Por eso digo, es muy similar porque también tiene que ver con crear contenido y con difundir contenido. En este caso música, ¿no? Pero por eso la elegí. Y la otra, que me puso mi amigo Mateo, me puso, qué difícil Valentina, no sé, jajaja. Y es algo que es cierto. O sea, y algo que yo quiero que queden claro con esto, es que uno, o sea, con Mateo tenemos los dos 21 años, tenemos la misma edad, y uno no tiene por qué a los 21 años saber a qué se quiere dedicar el resto de su vida. No tiene por qué. O sea, uno puede empezar a como indagar, a probar cosas, decir, bueno, esto me gusta, esto quizás no tanto, pero tampoco tiene por qué saber. Y acá yo creo que también, yo porque el otro día me pasó que estaba mirando un video de una chica que ya terminó la universidad, pero porque en Europa se manejan distinto la facultad, que mucha gente le preguntaba, tipo, ¿cómo haces para lidiar con ese sentimiento que a todos les pasa de no saber qué hacer con tu vida? Y ella explicaba algo que es cierto, y es que a nosotros desde que, no sé, terminamos la primaria, por ejemplo, se nos intenta decir, bueno, a ver, ¿vos a qué te querés dedicar? Yo qué sé, tengo 13 años, me estás jodiendo, o sea, hay gente a la que le hacen elegir el secundario que, queramos o no, es una decisión importante, porque no es lo mismo estudiar en un colegio técnico química que estudiar en un bachiller, no sé, de sociales. Son cosas muy distintas. Entonces también es como una decisión importantísima a los 12, 13 o mismo cuando estás dentro del secundario si te arrepentís y querés cambiar. Son decisiones importantes. Y lo mismo cuando terminás el secundario. Puedes tener 17, 18 años y que te digan, bueno, y ahora lo que vas a elegir para estudiar, si es que estamos hablando de universidad, por ejemplo, ¿no? Es lo que te va a definir para el resto de tu vida. Y vos decís... Hay gente que ni siquiera es mayor de edad, gente que tiene 17 años. Y vos decís, ¿y tengo que tomar una decisión tan importante para mi vida? O sea, que lo que yo elija ahora es lo que me va a condenar el resto de mi vida, que quizás me arrepienta, quizás no. O sea, son muchas decisiones que nos ponen desde chicos que ya nos obligan a tener la vida resuelta porque es el sistema que funciona de esa manera. O sea, en este sistema es imposible no pensar en tener un trabajo. Porque si no tenés un trabajo, básicamente no tenés plata, no comés, te morís.
Entonces como que tenés que pensar en un trabajo, porque el sistema también es así. Tenés que pensar en un trabajo, tenés que pensar en qué te gustaría trabajar, de qué te gustaría ganar plata, o sea, haciendo qué. Entonces como que, no sé, el sistema funciona de esa manera y las mentes no funcionan de esa manera, las personas no funcionan así. Tipo, hay gente que se da cuenta, bueno, toda la vida le gustaron los animales, quiere ser veterinaria, termina siendo veterinaria, le encanta. Y hay gente que no. Y está perfecto, es bárbaro no saber qué hacer. O sea, también es un camino de conocerse a sí mismo, que a algunos les lleva más tiempo, a otros les lleva menos. Y está bien. Está bien no saber qué hacer con tu vida. Está bien no tener la vida resuelta a los 21 años. Como que siento que se nos termina poniendo mucha presión a nosotros los que tenemos veintitantos. Que es como que es una presión que es al pedo. Es al pedo. Así que nada, eso quería decir. Así cierro este bello episodio. Espero que lo hayan disfrutado. No sé. Como digo siempre, tanto en la descripción de YouTube como del episodio en Spotify están los links a mis redes sociales. O sea, está mi Instagram y ahora voy a poner, que lo digo por tercera vez, vayan a seguirme a BC Podcast-. Y está el link a Cafecito, que ya les había hablado antes, por si quieren aportar para comprarme un micrófono, porque no es para otra cosa. Chicos, les juro que no es para otra cosa. O sea, si quieren donarme, aunque sea 50 pesos, yo estoy muy feliz. Es solamente para comprar un micrófono, para grabar bien el podcast y también usarlo obviamente para YouTube, o sea, para los videos en YouTube. Pero es solamente para eso el cafecito que está hecho. Solamente para eso. Así que nada. Creo que no tengo nada más para decir. No. Bueno, volveré la semana que viene con otro episodio. Tengan un excelente fin de semana y una gran semana. Adiós.